Hay muchos temas que hoy forman parte de la palestra nacional y también internacional que valen la pena analizar. Mi querido Juan María, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, entrar en contacto con la audiencia de Mega Noticias y vaya que tenemos tela para cortar, mi querida Magda. Oye, a ver, hablando entre corrupción y todo lo demás, no podemos dejar de lado la situación de lo de Santiago Nieto. No nos la esperábamos, querido Juan María, o por lo menos yo no esperaba que fuera a renunciar y ¡zas! En la noche nos topamos con esta noticia, adicionalmente a la extradición de César Duarte, que bueno, a mi parecer quedó un poco opacado con el asunto de Santiago Nieto. Era muy difícil pronosticarlo, aunque tengo entendido que nuestro compañero Juan Carlos Zúñiga sí lo hizo. Era muy difícil. Yo soy del lado tuyo. Tampoco lo hubiera pronosticado por lo que representa, Magda. Estamos hablando del zar anticorrupción del país. Estamos hablando de un personaje que era inmensamente poderoso, quizás el más poderoso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si revisas, Magda, en los últimos 3 años no le tenían miedo, le tenían pánico. Y recordemos los antecedentes que ya estaban ustedes comentando, Tania y tú hace un momento, del poder que acumuló un hombre que había sido removido de una posición electoral por el caso Lozoya y que fue incorporándose al equipo de López Obrador hasta llegar a esta posición. Creo yo que fue motivo de muchos entretelones en el equipo del gobierno. ¿Por qué? Por la forma en que se resolvió, Magda. ¿Dónde está la Secretaría de Hacienda? La unidad de inteligencia financiera depende de Hacienda y quien le dio posesión fue el secretario de Gobernación. No es algo extraordinario, suele suceder, pero por la forma en que se dio, 10 de la noche pasado, fue cuando se anunció la remoción. Y yo no me la creo, Magda, yo no sé si tú te la creas, de que él presentó su renuncia, ¿no? ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención. Hoy Viri Ríos escribía acerca de esto en el diario El País. Te recomiendo ampliamente la columna de hoy porque mencionaba, si me permite citar un fragmento, mencionaba que Santiago Nieto estaba dando muestras de promiscuidad ideológica, es decir, de ser demasiado cercano a personas no gratas para el morenismo. Ello no estaba gustando y por esta razón a su boda asistieron también destacados miembros de la coalición opositora de López Obrador, como exgobernadores, Quirino Ordaz, por ejemplo, de Sinaloa, Francisco Domínguez de Querétaro, así como la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota. No solo eso, la misma esposa de Nieto, quien es consejera del Instituto Nacional Electoral, ha sido atacada por ser considerada afín al PAN. Entonces me parece que esta situación muy probablemente, y ahí se me hace bastante oportuna la columna de Viri Ríos, le está dando al clavo, ¿no? A ver, la razón no nada más fue el hecho de que haya tenido una boda ostentosa que vaya en contra de esta política de austeridad del gobierno federal y demás, sino hay razones políticas de fondo que pudieron llevar a que se tomara una decisión tan fuerte y que, bueno, hiciera que la bomba tronara. No es santo de mi devoción, pero también leo a los que no me simpatizan mucho, pero lo leeré y yo te diría, lo mismo pensé cuando empiezas a revisar a cuál es el dueño de periódico que más ha mencionado, porque cuando López Obrador habla de reforma, no se refiere a Alejandro Junco de la Vega. Cuando habla del Universal, sí habla de Juan Francisco Ili Ortiz y lo dice de una manera, es más, hasta ha recordado el episodio cuando en el gobierno de Cedillo fue detenido el dueño y director, el presidente del Universal. Luego empiezas a revisar algunos de los invitados. No creo que le cayó en gracia ver en la lista a Josefina Vázquez Mota, por ejemplo, ¿no? Entre otros que estuvieron convocados, invitados a esta boda. Y luego, Así es. cuando tú empiezas, sí, dime. No, sí, te escucho. Cuando ves esta lista de invitados, el escándalo que se produce con lo del avión que flotó el dueño del Universal y toda esta serie de controversias que se fueron manejando. Hay que recordar que Carla Humphrey efectivamente estaba vinculada con el PAN porque estuvo casada con Roberto Gil Díaz, el ex senador del PAN. Pero ella no llegó por el PAN a consejera electoral. Ella llegó
más cercana por la vía de Morena que por otras causas. Pero si tú empiezas a revisar, pues todo el equipo de gobierno, Santiago Nieto era del PRD, o al menos el PRD era el que lo venía promoviendo. Entonces, lo que pasa es que es muy complejo, porque cuántos expanistas están en el equipo de López Obrador. Nada menos veamos la campaña que está emprendiendo Manuel Espino para ser el candidato de Morena a la gubernatura de Durango. No recuerden ustedes que Manuel Espino fue presidente del PAN. Él le levantó la mano a Fox, a Calderón, Claro. y luego hizo campaña con Peña Nieto. Germán Martínez, otro expresidente del PAN, que estuvo invitado por el presidente a Morena. Podríamos seguir con el procurador del consumidor, que fue presidente municipal de León por el PAN, y así sucesivamente podríamos hablar. Sí, hay varias dudas, Juan María, y permíteme interrumpirte en esta parte, porque sin duda me parece que con esta parte que estamos mencionando se habla, y si nos vamos más allá, ¿no? O sea, vamos entrándole al fondo. Me parece que habla también de una radicalización bien importante y una polarización fuerte al interior de Morena, y ya lo estamos comenzando a ver. Ahora, ¿qué mensaje envía el hecho de que esté llegando una persona como Pablo Gómez a esta posición, a una posición que hablamos y lo hemos dicho? Es sin duda también un brazo político del poder, la unidad de inteligencia financiera, y el temor que tienen ahora muchos es que finalmente una figura así, tan asidua de los morenistas o del gobierno federal, pues no termine utilizándola como un medio vengativo, como un medio de venganza en contra de los enemigos políticos del actual régimen. Sí, está muy claro que el presidente viene echando mano de la gente a la cual le tiene mucha confianza. Ve el regreso de Gabriel García, con todo lo que se comentó en torno al principal operador en programas sociales del presidente de la República. Lo marginó, lo mandó de nuevo al Senado, pero lo vuelve a llamar para sus actividades. La designación del secretario de Gobernación, estás hablando de una de las personas más cercanas a López Obrador en toda su vida. Sí, Adán Augusto López, a quien muchos lo descartan, no hay que descartarlo, porque es un hombre muy, muy cercano al presidente de la República. Ahora, Pablo Gómez. Pablo Gómez es un parlamentario, y es un buen parlamentario. Yo casi nunca he estado de acuerdo con él, pero no cabe duda que es un hombre que luce en la tribuna, que tiene posiciones y que tiene también una gama. Él empezó en el Partido Comunista, él fue parte del PSUM, él fue parte del PRD de una manera muy activa, y ahora está en Morena. Perdió la diputación en Coyoacán con Gabriel Cuadri, y esto lo deja libre. Ahora bien, ¿por qué te digo un hombre de los más cercanos? Dicen que uno de los mejores amigos de Andrés Manuel López Obrador es Luciano Concheiro, ex cuñado de Andrés Manuel López Obrador. Ya ha estado circulando en redes la cantidad de familiares de Pablo Gómez y de los Concheiro que están en la administración pública. Entonces estamos hablando de una persona que nunca, Magda, nunca ha sido funcionario administrativo. Siempre ha sido, mira, ha sido diputado local, diputado federal, ha sido senador, ha sido todo Pablo Gómez, pero siempre en actividades parlamentarias. Y mira, no me gustaría una infografía. Perdóname, ahí te pongo un alto, Juan María, una infografía que ya tiene tiempo, y que hay que decirlo, esta infografía acerca de los familiares de Gómez Concheiro, y que bueno, estamos hablando de la familia Gómez Concheiro. Nos cuesta a los mexicanos, de acuerdo a lo que señala esta infografía con base en datos de la plataforma de transparencia, 1,059,173 pesos mensuales, de acuerdo a lo que menciona, y cito esta infografía, que hoy están desempolvando a través de las redes sociales. Y yo te diría dos cosas muy importantes de cierre. Uno, Santiago Nieto tiene que ser motivo de un cuidado especial, porque tocó intereses muy delicados, y ahora se queda al garete. Esperemos que en todo caso tenga el cuidado de parte de las propias autoridades. Segundo, mi querida Magda, pues es importante que México esté presente en los foros internacionales. Yo no le quito nada al hecho de que el presidente estuviese hoy presidiendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Me parece correcto. Pero para dar un discurso que exhibe claramente dónde debió estar el presidente de la República, pues primero, lo que acabas de mencionar, la corrupción no es su tema. La corrupción no era un tema
para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hace una referencia del G20, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no estuviste presente cuando allí ibas a tener a los mandatarios de las 20 principales economías y ahora hablas de esta cosa? Y lo más importante, Magda, en la ONU ya existe un mecanismo que utiliza un cierto porcentaje para el apoyo de las economías más deprimidas en el mundo. O sea, llega el presidente, así es, llega el presidente con muy pocos recursos a repetirnos lo que escuchamos todos los días con programas que han fracasado en México, o al menos no son como el presidente los ha presentado al mundo. Seguir hablando de Sembrando Vida, seguir hablando Jóvenes para el Futuro, todo esto, la verdad, son programas que conocemos ampliamente en México y que no son exitosos. Es que es un mensaje desde el exterior que nuevamente va dirigido al interior, mi querido Juan María. Me parece que así se le podría dar esa lectura a la presentación que tuvo el presidente hoy en la Organización de las Naciones Unidas. Y nada más para poder ya terminar de cerrar el comentario, me parece que va a estar interesante los retos que va a enfrentar Pablo Gómez ahí en la Unidad de Inteligencia Financiera, y uno de ellos sin duda será ahora con la extradición de César Duarte, ¿no? Esa investigación que sin duda ya estaba siendo armada por Santiago Nieto, o que muy probablemente tendría ahí elementos importantes. Ya veremos qué seguimiento van a dar a casos como ese y todos los demás que marcan esta parte de la corrupción, del pasado oscuro de corrupción en nuestro país, pasado, presente y seguramente también futuro. Querido Juan María, un abrazo enorme. Perdón, Magda, yo tendría prudencia con el caso de César Duarte, porque todavía tiene oportunidad de impugnar el caso. César Duarte es ciudadano de los Estados Unidos, entonces no demos por hecho la extradición. Todavía existe la posibilidad de que algún recurso lo retenga en Estados Unidos. Pues ya veremos. Son muchos los temas que se nos vienen por delante y aquí puntualmente los estaremos analizando. Querido Juan María, un abrazo enorme, que tengas una excelente tarde y nosotros hacemos un corte y volvemos.